Y bien, amigos oyentes, continuamos con esta primera etapa donde San Luis María Griñón de Montfort nos propone separarnos del espíritu del mundo para así podernos consagrar a María Virgen, nuestra Madre, Madre de Dios y Madre nuestra. Y ella nos llevará a su Hijo Jesucristo, que en realidad es lo que estamos buscando. Nuestro fin último es hacernos uno con Cristo y llegar a la vida eterna, a disfrutar plenamente y por el resto de la eternidad con Jesucristo, con todos sus ángeles y arcángeles, con toda la iglesia que ya ha triunfado y está en el cielo, los santos, que en últimas no es el fin, valga la aclaración. Nosotros estamos buscando hacer plena coherencia con lo que somos realmente. Somos eternos, creamos o no creamos en Dios, somos eternos. Nuestra alma es eterna. Asimismo, quienes no acepten a Dios, quienes lo rechacen, serán eternamente condenados. Pero ese es otro tema que vamos a tocar más adelante. Por ahora vamos mirando o estamos aprendiendo qué tanto hemos pertenecido al espíritu del mundo, a ese ambiente de pecado. San Luis María Griñón de Montfort nos invita a que conozcamos este espíritu del mundo y para eso nos ofrece la primera semana o 12 días básicamente para distinguir este espíritu del mundo y qué tanto hemos pertenecido a él. Pero a nosotros pues nos ha tomado más tiempo porque eso depende de qué tan mundana he sido yo. Porque como dice Jesús, Padre, no te pido que los apartes del mundo, sino que los preserves, que los cuides, que los protejas. O sea, estoy parafraseando este evangelio. Jesús ora por nosotros porque Él sabe que es muy difícil no involucrarnos en el espíritu del mundo. Por eso habíamos empezado en el programa pasado que es necesario la oración. Y hablábamos de que la misa es la oración más completa que tenemos nosotros los católicos. Solo existe en la Iglesia Católica, tanto como los sacramentos como la misa. Solo existe el cuerpo real y verdaderamente presente en las sagradas especies en la Iglesia Católica. Y les decía que quien se separa de la Iglesia Católica no sabe dónde se está yendo, no la conoce, no sabe lo que se está perdiendo. Y por eso es que oramos por los que se han ido de la Iglesia, porque deben regresar, es el anhelo de Dios. Bueno, habíamos visto que este espíritu del mundo nos ha engañado de una manera sorprendente y vimos varios modos de cómo él nos ha engañado. Para quienes apenas nos sintonizan, les comentamos que estos programas anteriores, creo que van 8, pueden encontrarlos en la nube de Radio Paz. Entran a la página de Radio Paz, ahí hay una nube, SoundCloud, y ahí encuentran todos estos programas. También estamos ahora en YouTube y en Facebook. Ahí pueden volver a oír estos programas para que se pongan al día y se den cuenta cómo el espíritu del mundo nos ha engañado, cómo nos ha hecho creer lo que no es, cómo nos ha cambiado el significado de las palabras, cómo nos ha hecho ver vida donde hay muerte y muerte donde hay vida, cómo nos ha hecho creer que somos esclavos de Dios y bueno, por supuesto que aquí nos estamos preparando para ser esclavos, pero esclavos por amor. Libre y voluntariamente hemos decidido ser esclavos de María y en ella esclavos de Dios. Pero el mundo nos ha mostrado otra esclavitud, pero nosotros no lo veíamos como esclavitud. Pero bueno, eso está explicado en los primeros programas. Ahora estamos viendo cómo es necesaria la oración para que salgamos del espíritu del mundo, porque definitivamente necesitamos la ayuda extraordinaria de Dios, la gracia del Espíritu Santo. Necesitamos de su auxilio. Y la primera oración que uno hace cuando se vuelve a Dios es: dame la mano. Ayúdame, Señor, como Pedro cuando caminaba sobre las aguas, sintió miedo, vio que era muy profundo sobre lo que le estaba andando y empezó a sumergirse en el agua por el miedo. Y gracias a Dios. Y esto es para que nosotros retomemos estas lecturas y nos hagamos propias estos eventos. Digámosle a Jesús: ayúdanos.
Y veíamos en el espacio pasado cómo la misa es la oración más completa. No estoy diciendo que es la única. Para nosotros los católicos existe el rosario, la adoración eucarística, la alabanza, etc. Pero estoy hablando de la oración más completa y perfecta, que es la misa y que solo existe en nuestra Iglesia Católica. Se lo repetiré 1 y 1000 veces. Yo nací católica por tradición. Afortunadamente mis padres me educaron y me bautizaron en esta iglesia, pero luego hubo una situación donde el Señor tuvo misericordia de mí y me llevó a la convicción de que estoy en la iglesia única, real y verdadera. Bueno, veíamos pues que la misa consta de 3 partes. Tiene la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y la liturgia de la comunión. Vimos cómo en la liturgia de la palabra, cuando nosotros hacemos conciencia de que esa lectura que se está leyendo es para mí, debo tomarla personal. Veíamos varios ejemplos. Ahora me viene a la memoria otro, que Jesús en Mateo 12:42 les dice a las personas con las que estaba: aquí hay uno que es más que Salomón. Él se está refiriendo a una lectura del Antiguo Testamento donde la reina del sur vino a conocer la sabiduría de Salomón. Y él está refiriéndose a eso para decirles: aquí hay uno que es más que Salomón. En la misa hay uno que es más que Salomón y es Cristo, real y verdaderamente presente en las sagradas especies del pan y del vino en el momento de la consagración. Continuamos entonces hoy con la liturgia de la Eucaristía y para eso pues me he ido al Catecismo de la Iglesia Católica. Veamos qué nos dice el Catecismo acerca de la celebración eucarística. En la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, su título es La celebración del misterio cristiano. Habla de los sacramentos. Yo les voy a leer lo que corresponde al sacramento de la Eucaristía en el artículo 3, el numeral 1322 y algo más. Dice, abro comillas: la Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Nosotros nos hacemos parte del sacrificio de Cristo en la misa. La plegaria eucarística comienza con las ofrendas del pan y del vino y el sacerdote dice: bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Y como yo me uno a este Cristo en la misa. Han visto que cuando empieza el ofertorio, el sacerdote coge una jarrita con vino y otra jarrita con agua. Y la hostia grande, que es la que él va a consagrar, y si va a consagrar las demás, las pequeñitas, que son las que nos van a dar a nosotros, pues también están ahí. Cuando el sacerdote al cáliz le echa el vino y luego le echa unas goticas de agua, esas goticas de agua significan mi ofrenda. Cuando el sacerdote está haciendo ese acto de unir, de vaciar las goticas de agua, mentalmente yo puedo dirigirme al Señor y decirle: mírame ahí, Señor, te ofrezco mi enfermedad, te ofrezco mi desempleo, te ofrezco mi familia, te ofrezco mi vida, mi voluntad, mi memoria, mi inteligencia, mi trabajo, el producto de mi trabajo, en fin. Todo se lo ofrezco al Señor en ese momento, para luego hacerme una con Él en el momento de la consagración. Cristo quiere que yo me una a Él,
me invita a ser una con Él. Y es por eso que en la Iglesia Católica el sufrimiento no es un problema, no es una falta de bendición, no, al contrario. La Iglesia Católica es la única iglesia que le da sentido al sufrimiento y no se lo da porque sí, porque se le ocurrió, no. Se lo da porque Cristo le da sentido al sufrimiento. El sufrimiento de Cristo en el camino al Calvario y toda su vida. Él manifiesta en las revelaciones privadas, San Alfonso María de Ligorio lo dice, que desde que Él estaba bebé, desde que Él nace, Él ve el sufrimiento que le espera. Él sabe lo que le espera, cómo va a ser su martirio. Y yo me voy a unir a Él, o me debo unir a Él, y lo hago en cada misa. También lo puedo hacer en mi casa, también lo puedo hacer en el momento en que está ocurriendo una tragedia en mi hogar. También lo puedo hacer en el momento en que mi familiar se está muriendo, en el que me dan un diagnóstico desalentador de salud, en el que me dan una noticia de que quedé sin empleo, en fin, cada dificultad, todos los seres humanos tenemos dificultades, creyentes y no creyentes. La diferencia en el que cree está en que ofrecemos nuestro sufrimiento a Cristo, no renegamos. Retomo entonces las ofrendas, el momento de la liturgia eucarística. Empieza pues con este ofrecimiento y más adelante el sacerdote nos invita a que oremos con él y nosotros contestamos. Él dice, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes, porque el sacerdote también se está ofreciendo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y nosotros de pie, con el corazón, debemos decir, el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acordémonos que nosotros oramos en comunidad. Aunque yo esté en mi casa sola, oyendo la misa, haciendo el rosario, cualquier oración que yo esté haciendo, yo me estoy uniendo a toda la Iglesia Católica en el mundo en oración, porque nosotros hacemos parte del cuerpo místico de Cristo. Usted y yo, aquella persona olvidada que nadie conoce, si es católica y se une en oración a toda la Iglesia Católica. Esto es un misterio maravilloso que solo la Iglesia Católica tiene. Y es lo que yo noto en el Papa Francisco y en todos nuestros papas, es el deseo de que todos oremos juntos por un bien común, por una presencia real de Dios en la humanidad, en los corazones. Nosotros no hacemos distinción, puedo hacer un paréntesis, la Iglesia Católica no rechaza al pecador, no rechaza al que tiene desórdenes en su sexualidad, no rechaza al adúltero, al sodomita, al ladrón, al que asesina. No. De hecho, por ejemplo, me va a hacer largo el paréntesis, de hecho cuando el Papa nos declara el año de la misericordia, él creo que fue 2016, si mal no recuerdo, él se le notaba en todo lo que él decía un anhelo inmenso de que nos acojamos a la misericordia de Dios, porque no hay pecado que supere la misericordia de Dios. Y dio permiso, porque en ese entonces solo los obispos podían perdonar el pecado del aborto, y él dio permiso que los sacerdotes dieran esa absolución para facilitarnos el camino hacia Dios, el encuentro personal con Dios. Retomo el tema, al asumir uno de los personajes, al sentirme involucrada en las Sagradas Escrituras, en la primera parte, en la liturgia de la palabra, ahora me ofrezco mi vida, mis alegrías, mis tristezas, mis triunfos, el triunfo de mis hijos, el éxito en su trabajo, todo lo ofrezco a Cristo y me uno con toda la iglesia en oración para pedirle a Dios que esta ofrenda le sea agradable. Pero ¿saben qué? Le es más agradable porque la antecede el ofrecimiento de Cristo.
Continúo con el catecismo de la Iglesia Católica. Dice, la Eucaristía es fuente y culmen de toda vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Continuamos ahora con la plegaria eucarística. Y empieza el sacerdote diciendo, el Señor esté con ustedes. Nosotros debemos contestar con todo el corazón y con tu espíritu. Que el Señor esté con nuestro sacerdote, que lo bendiga, que lo proteja, que le dé virtudes necesarias para semejante ministerio que le ha sido encargado. Luego dice él, levantemos el corazón, y nosotros contestamos muy felices, muy contentos, con ganas. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Luego él dice, demos gracias al Señor nuestro Dios, y nosotros debemos contestar también con toda convicción, es justo y necesario. Es más que justo y necesario darle gracias a Dios, dice el sacerdote, y así va siguiendo. No puedo leerles todo lo que el sacerdote hace y dice, pues ustedes ya han ido a misa, espero. Y si no, pues que este programa sea para que a usted le den ganas de ir a la misa. Que este espacio despierte en usted un deseo enorme que usted mismo ni comprenda. Un deseo enorme que supera su capacidad intelectual de unirse con Cristo a través de la misa. Que ya no sea más el asistir a misa los domingos por rutina, sino que se le vuelva a usted una necesidad, un deseo profundo del corazón de hacerse uno con Cristo. Continuamos entonces con la aclamación del prefacio que dice, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Y todos nos ponemos de rodillas porque aquí el Padre, el sacerdote, va a pedir la fuerza del Espíritu Santo para que bendiga esos dones y ese santo sacrificio, el de Cristo, se haga real, presente en esta Eucaristía, en esta misa. Y es ahí cuando una campanita que suena indicándonos que el Espíritu Santo ha bajado, está presente, y un sacerdote, el de mi parroquia, decía en una misa que se abren las puertas del cielo y estamos en completa comunión con toda la Iglesia Católica. Están los ángeles, los santos. Ese momento de la consagración es el momento más sublime, más perfecto que podríamos tener en una oración, siempre y cuando yo esté aquí presente de corazón, con mi alma, con mi mente, con mi ser. Y continúa más adelante el sacerdote diciendo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que sean para todos nosotros en el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor. Y hace mención a la pasión de Cristo, etcétera. O sea, no estoy leyendo todo lo que el sacerdote dice, solo quiero que se despierte nuestra conciencia de este momento sublime, sagrado, perfecto, en el que Cristo se hace presente. Y qué maravilloso escuchar estas palabras que dice el sacerdote en la persona de Cristo. Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y vuelve y suena la campanita. Y nosotros antes, por lo menos en mi caso, yo me agachaba y cerraba los ojos para que nada me distrajera, pero ahora no. Ahora levanto la mirada, miro a Jesús con los ojos del corazón, ya no con mi inteligencia, ya no con mi mente, ya no con mi imaginación, porque este acto sublime de amor
de Cristo que se hace presente, real y verdaderamente, me supera. Ya no es algo que yo puedo comprender con mi mente, que es limitada, sino que suplico su gracia, que yo pueda amarte en esta sagrada especie de pan y de vino, que yo pueda reconocer tu amor, tu humildad, Señor, y te pueda alabar y bendecir en este momento sagrado de la oración de toda la iglesia. Bendiciones.